Estimados estudiantes, bienvenidos. En el marco de protección de los derechos humanos en entornos nacionales, el día de hoy lo invito a conocer el desenvolvimiento de una audiencia simulada sobre un caso real. La misma consiste en una acción por incumplimiento que se ha desenvuelto en el Estado ecuatoriano, que precisamente ha adoptado con el pasar del tiempo muchas modificaciones normativas, muchas adecuaciones en respuesta a las convenciones y a los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales se encuentra sujeto y que han sido ratificados precisamente por el Estado. En esta ocasión, esta actividad práctica tiene como fin aterrizar los conocimientos teóricos con ese enlace práctico, el cual precisamente le ayudará a seguir formándose profesionalmente en esta carrera de la abogacía. Asimismo, le comento que esta actividad ha sido preparada en el marco del mismo componente, derechos humanos, con los estudiantes de modalidad presencial. De ahí que usted podrá conocer los nombres de las personas que se encuentran simulando esta audiencia precisamente al final de este video. Más adelante lo invito a participar de las actividades derivadas y relacionadas con esta audiencia. Bienvenidos nuevamente. Buenos días, señoras y señores. Este tribunal está integrado por mi persona, Luciana Gordillo, quien es juez ponente de la presente causa 008-16-AL. A mi derecha. Buenos días, señores y señores. Mi nombre es Diana Silva Jaramillo, juez de la presente causa. A mi izquierda. Buenos días, señores y señores. Mi nombre es Andreina Maribel Márquez Carrión, juez de la presente audiencia. Tenga la bondad de sentarse. Previo a instalar la presente diligencia, se informa a los presentes la prohibición de filmar, fotografiar o transmitir de alguna manera la presente diligencia. Esto se lo hará por los medios autorizados. Señor secretario, por favor constate si nos encontramos en la fecha y hora señaladas para la presente diligencia, así como si se encuentran las partes procesales que han sido convocadas. Señora jueza, para la presente audiencia se constató que se encuentran todas las partes procesales, siendo como la parte actora Alejandra Sarmiento y Daniel Ortega en calidad de defensores técnicos de la parte actora. De la contraparte, Cristina Castellanos actuando en calidad de Procuradora Judicial del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y María Alexandra Pillaga en representación de la Procuraduría General del Estado. Así además se adjunta al proceso la solicitud de amicus curiae presentada por la Defensoría del Pueblo, quien sustenta en la directora regional en calidad de la señorita Rodley Valle. Asimismo certifico, señora jueza, que nos encontramos en el día y hora señalados para que se realice la presente audiencia, siendo el 24 de mayo del 2019 a las 10 horas de la mañana. Muchas gracias, señor secretario. Al ser una audiencia pública, me gustaría dar a conocer breves datos que se tratarán el día de hoy para los presentes en esta sala de audiencia. La parte accionante ha interpuesto la acción por incumplimiento para el director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, cumpla con el pago del Montepío, exigiendo los derechos para los pensionistas a partir del 9 de marzo de 1959, alegando la irretroactividad de la ley y solicitando el artículo 72 de la ley del ISFA. Seguidamente, este tribunal dará a conocer la competencia de la presente corta para conocer sobre la causa. Recordarles a los sujetos procesales que esta Corte es competente para conocer y resolver los casos por incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 y 436 numeral quinto de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, asimismo con el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte en sus artículos 43 y 44. Siendo el día y hora señaladas para la presente diligencia, así como la presencia de todas las partes convocadas, declaro legalmente instalada la presente audiencia. Solicito por favor al señor secretario indique el nombre de quien comparece y su calidad. Señora jueza, las abogadas Alejandra Sarmiento y Daniel Ortega actuarán en calidad de defensores técnicos de la parte actora. Pues bien, se le concede la palabra a la abogada Alejandra Sarmiento para que en un tiempo de 6 minutos sustente su pretensión.
honorables magistrados de la Corte Constitucional del Ecuador, señores representantes de las víctimas, presentes todos. Reciban un cordial saludo de mi persona, María Alejandra Sarmiento Aymar, quien junto con mi coagente, señorita Daniela Ortega Ullauri, actuaremos en calidad de defensa de la parte actora. Nuestra línea argumentativa, señores jueces, se basará en 3 puntos esenciales. Primeramente, analizaremos cuestiones de admisibilidad y de competencia de esta Corte para el conocimiento de la presente causa. Como segundo punto, analizaremos cuáles son los fundamentos que sustentan a la presente acción de incumplimiento. Finalmente, señores jueces, analizaremos cómo es que se han vulnerado de manera inequívoca los artículos 11 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también el artículo 72 de la propia Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Primeramente, es importante mencionar, señores jueces, que las hoy legitimadas activas, señorita María Toledo y Margot Mora, quienes actúan en el presente proceso por sus propios derechos y como procuradoras comunes de varias expensionistas del derecho del Montepío del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, interponen la presente acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional debido a que se les ha suspendido su derecho a pensiones por Montepío, vulnerando así sus prestaciones por enfermedad, maternidad y mortuoria. Y yéndose en contra, señores jueces, de lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, la cual nos menciona de forma clara el derecho a la seguridad jurídica, el cual está siendo vulnerado, señores jueces. Las accionantes mencionan además que quienes accedieron al beneficio del Montepío por mandato de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, la cual remitía y refería de manera clara que aquellas personas que fuesen hijas solteras de los militares fallecidos entre el 9 de marzo de 1959 y 31 de mayo de 1995 podrían acceder a este derecho, siempre y cuando, señores jueces, no perdiesen su calidad de solteras. Es importante referir que el ISFA, en aplicación del artículo 34 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, suspendió de manera ilegal sus pensiones del Montepío. Es importante también recordar ante esta Corte que en el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se consta la acción por incumplimiento, la cual garantiza la aplicación de normas, sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento persigue contenga una obligación de hacer o no hacer, siempre y cuando ésta sea clara, exigible y expresa. Es por tanto, señores jueces, que si tomamos en cuenta el artículo 92 de la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas, se desglosa que el titular de la obligación son los pensionistas del Montepío. El Estado, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, asume la conservación de derechos y acceso a prestaciones y servicios. Por lo tanto, el obligado de ejecutar la obligación es el director y representante general de dicho instituto. En ejecución de la norma, materia de esta acción, por lo tanto, señores jueces, se contiene la obligación expresa de hacer. La obligación goza de claridad, en tanto refiere que los pensionistas alcanzaron el derecho a la pensión del Montepío deberían mantener de forma vitalicia el mismo, siempre y cuando no se cambie su estado civil. Sin embargo, y haciendo mención al artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a la cual me permito dar lectura, si así me lo permiten, señores jueces, nos menciona que para que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente debe reclamar el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. En este caso, como ya se mencionó, el director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en un término no mayor a 40 días, de tal manera que solo bajo estos preceptos se configuraría el incumplimiento. Ahora bien, señores jueces, las accionantes, y tal como consta en expediente a fojas 12, 13 y 14,
han presentado de forma individual sus reclamos los días 7, 20 y 28 de octubre del año 2015 ante el director general del ISPA, solicitando que se respete y que se cumpla con las normas jurídicas, en especial con el artículo 72 de la propia Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, señores jueces, no recibieron ningún tipo de pronunciamiento por parte de esta autoridad. En tal virtud, se encuentra configurado el parámetro de la exigibilidad que permite la viabilidad de esta garantía constitucional. Cabe destacar, sin embargo, señores jueces, no debemos olvidar que las presuntas víctimas constituyen un grupo de atención prioritaria y vulnerable, a quienes se buscaba garantizar y precautelar uno de los principios más importantes de nuestra Constitución, como es el de la igualdad, a través de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas del año 61. Sin embargo, en el plano internacional podemos tomar además como referencia a la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual, nuevamente pido autorización al tribunal para dar lectura. En su artículo segundo nos menciona la obligación de los Estados partes de condenar cualquier tipo de discriminación contra la mujer en todas sus formas, comprometiéndose así a tomar las medidas correspondientes para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos o prácticas que constituyan cualquier tipo de discriminación hacia la mujer. En consecuencia, los Estados partes deben tomar medidas afirmativas con el objetivo de eliminar las barreras de desigualdades sociales usando medidas legislativas y normativas en este sentido. En este caso, el Estado ecuatoriano está vulnerando los derechos de estas mujeres al retirarles una pensión que por derecho les pertenece. Siendo el principio constitucional de la igualdad tan importante, no podemos olvidar también la irretroactividad, la cual nos menciona que solamente las leyes actuarán para lo venidero y jamás para lo ya sucedido. En este caso, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, emitida en el año 1992, trata de revocar este derecho al que accedieron legalmente las pensionistas a través de la ley de la propia institución emitida en el año 61. Finalmente, señores jueces, otro aspecto indispensable de abordar es la resolución 94816 del año 1994, emitida el 12 de mayo, en donde el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la propia institución de las Fuerzas Armadas reconoce de forma clara en su artículo 2, en su inciso segundo, que las hijas solteras quienes hubiesen mantenido este estado y hubiesen sido pensionistas y hubiesen recibido el derecho a la pensión de Montepío en base a la Ley de Pensiones de 1961 y que a la fecha de la expedición de la segunda ley, es decir, del año 92, hubiesen cumplido 25 años o más, mantendrían este derecho. Es por tanto, señores jueces, esta defensa se pregunta, ¿en base a qué argumento legal se pretende violar el derecho a la igualdad, el principio a la irretroactividad y, por supuesto, el derecho a la seguridad jurídica a la cual accedieron de manera legal nuestras defendidas y pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas? Abocamos a ustedes entonces, señores jueces, con el pedido de que se resuelva a favor de la parte actora, misma que ha demostrado firmemente la existencia de la vulneración a estos derechos. Cedo mi tiempo a mi coagente, señorita Daniela Ortega Ullabri, para que continúe con la explicación. Abogado Sarmiento, antes de continuar, Claro que sí. este tribunal confiere también aclaraciones respecto a lo que usted ha mencionado. Entonces se pregunta al tribunal si tienen alguna pregunta respecto a lo que ha mencionado la abogada Sarmiento. Señor abogado de la defensa técnica, ¿podría aclararme de qué forma se materializó el reclamo por parte de los pensionistas del cumplimiento de la obligación? Efectivamente, señorita jueza, muchas gracias por su pregunta, pues es importante ratificar lo ya mencionado. Como se ha podido comprobar en el expediente a fojas 12, 13 y 14, constan no una, no dos, sino 3 reclamaciones hechas de forma escrita e individualmente al director del Instituto de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas, en donde las peticionarias solicitaban que se acate y que se cumpla con los preceptos jurídicos establecidos, especialmente el artículo 72, establecidos en la Ley de Pensión de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Nada más que alegar, señora juez. Gracias, abogada. Abogada Ortega, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, parte accionada, público en general. Esta mañana permítanme presentarme en la presente causa, abogada María Daniela Ortega Ullauri, junto a mi coagente Sarmiento, actuando como procuradoras judiciales de las hoy accionantes. Y por cuanto nuestro único objetivo, señores jueces, es demostrar la vulneración de derechos de las hoy accionantes, es preciso y oportuno traer a colación el principio y derecho constitucional de la igualdad, el cual se está tratando de vulnerar al tratar de ignorar la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, en especial la pensión vitalicia de Montepío, que favorece a las mujeres que acatan con ciertos preceptos los cuales la ley da. Y, señores jueces, permítanme decir que es inconstitucional poder vulnerar uno de estos derechos estando en un Estado de derechos y justicia como lo es el Ecuador. La resolución número 84/12.16 del 12 de mayo de 1994, emitida por el directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, especialmente en su artículo 2, inciso segundo, hace claro hincapié a que las hijas solteras que mantuviesen este estado y que no contrajeran matrimonio y hacia la fecha estuvieran regidas bajo la Ley de Pensiones, asimismo bajo la Ley de las Fuerzas Armadas, en ese entonces 1992, y que no hubiesen cumplido 25 años o más, podrán seguir gozando plenamente de dicha pensión vitalicia. Es por ello que solo se perderá en casos de unión de hecho, matrimonio, y acrecerá a los copartícipes. Subsumiéndonos en la norma, distinguido tribunal, hay que hacer hincapié que las hoy accionantes mantienen su estado civil soltero. Es por ello que no ha vulnerado ningún derecho, más bien se le ha vulnerado varios derechos a las hoy accionantes. Cabe recalcar que los derechos vulnerados van en torno a salud, maternidad y parte mortuorio. Asimismo, la seguridad jurídica, la cual vela nuestra Constitución de la República en el artículo 82 de la misma. Del caso subyúdice se desprenden como pruebas documentales varios informes presentados al directivo del ISFA. Es por ello que pido su venia, señores jueces, esta mañana para poder ventilar en esta audiencia, siendo el momento procesal oportuno, para poder hacer hincapié en los documentos públicos en fojas hábiles. Abogada Ortega, esto lo haremos en el momento procesal oportuno para que se pueda respetar las normas que nos rigen como tribunal y en este caso respetar el principio de contradicción. Claro que sí, señora jueza, muchas gracias. Es por ello que además podemos argumentar junto a mi coagente Sarmiento que debemos tener en cuenta, distinguido tribunal y público presente, que en la norma se estableció que la única causal para que las hoy accionantes pierdan dicha pensión es que ellas alteraran su estado civil de solteras, es decir, que contrajeran matrimonio o unión de hecho. Pero cabe recalcar y hacer hincapié que las accionantes no han alterado su estado civil de solteras, ni la norma legal que consagra sus derechos. Es por ello también oportuno poder hacer hincapié en los documentos públicos receptados por el ISFA, los mismos que contenían reclamos consecuencia de la clara vulneración de derechos que se está haciendo a las hoy accionantes, tales como lo dije previamente, parte mortuoria, maternidad y salud. Cabe recalcar que los mismos no han tenido contestación alguna. Es por ello que se evidencia otra clara vulneración a las hoy accionantes. Podemos ver en fojas hábiles de 22 a 28 que no se ha tenido respuesta alguna.
De la misma manera, de fojas hábiles de 12 a 18, podemos ver desde el momento en que las mismas fueron acreedoras y beneficiarias del pensionado Montepío militar por mandato de ley. Es por ello que ante dichas declaraciones, distinguido tribunal, actuando en calidad de procuradoras judiciales junto a mi coagente Sarmiento, queremos solicitar ante ustedes, distinguida Corte, se ordene al Instituto de Fuerzas Armadas, se cumpla y se dé pleno cumplimiento con el artículo 72 de la Ley de las Fuerzas Armadas, lo mismo que deriva en que las hoy accionantes pasen a formar parte nuevamente de la pensión vitalicia de Montepío y asimismo al servicio de salud, ya que la obligación goza de claridad y asimismo es obligación expresa por encontrarse plasmada en el texto mismo de la norma. Hasta aquí mi intervención, distinguido tribunal. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. ¿Este tribunal tiene alguna pregunta o aclaración? Señora abogada, haciendo alusión al principio de retroactividad del cual usted hace mención, ¿de qué forma debería aplicarse la norma de 1959 y no la norma vigente de 1992? En efecto, distinguida magistrada, la norma citada es clara en decir que se rige únicamente para el futuro, es decir, que no puede regir en actos, hechos o situaciones jurídicas que se dieron con anterioridad a su expedición. Y para tener una clara visión del mismo, pido que con su venia, señora jueza, me deje leer una resolución de la Corte Constitucional. Adelante. Para colegir la vulneración del principio de irretroactividad, citando a la Corte Constitucional para el periodo de transición en la sentencia número 02610 CCNJ SCN, caso número 002510 CN, uno de los principios más elementales que guían la aplicación de la ley es su irretroactividad, es decir, que significa que solo rige para lo venidero y sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación. Hasta ahí, señora jueza. Muchas gracias a los abogados, parte accionante. Señor secretario, en este momento, por favor, mencione la persona que va a intervenir y de la calidad que comparece. Señora jueza, comparece la abogada Cristina Castellanos en calidad de Procuradora Judicial del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Señora Cristina Castellanos, tiene la palabra. Honorables magistrados de la Corte Constitucional del Ecuador, defensa de la parte accionante, representantes de los pensionistas, demás público presente en la audiencia del caso 8-16-AN. Tengan ustedes muy buenos días. Comparecemos ante ustedes en calidad de la defensa de la parte demandada, mi persona, María Cristina Castellanos, como Procuradora Judicial del ISFA, junto a la abogada María Alexandra Villaga, en calidad de delegada del Procurador General del Estado. Mi intervención se basará en 3 puntos. Como primer punto y referente a derecho, es necesario establecer que la Ley de Pensiones de las Fuerzas Militares se encontró vigente hasta el 6 de agosto de 1992, ya que mediante publicación en el Registro Oficial número 995 del 7 de agosto de 1992, entró en vigencia este cuerpo normativo. Como segundo punto, y una vez expuesto lo referente al derecho, es necesario establecer que la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas añadió que la pérdida del derecho a recibir la pensión de Montepío se da por la unión de hecho de los hijos cuando hayan cumplido 25 años de edad, cuando hayan contraído relación laboral y no ostenten la calidad de estudiantes. Cuando a las accionantes se les confirió el derecho a Montepío, se lo hizo bajo la Ley de Pensiones. Sin embargo, una vez que entró en vigencia la mencionada ley, la relación de las accionantes con el Instituto debe regirse con la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y como tercer punto, en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza la seguridad jurídica. Las legitimadas activas pretenden seguir beneficiándose del Montepío solamente por mantener el estado civil de solteras, ignorando que en la mencionada ley se añadió otros causales. Para el presente caso, haber sobrepasado la mayoría de edad
y haber perdido la calidad de estudiantes. Las actoras de este proceso entienden erróneamente que el beneficio de Montepío es vitalicio. Cabe resaltar que las causales para la pérdida de la pensión de Montepío son legítimas, ya que se lo hizo bajo la ley vigente en su momento. Esto es en busca de garantizar el sistema de seguridad social militar, pues así se garantiza de igual manera el principio de eficiencia, que se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 82. Hasta aquí mi intervención, señores jueces. Gracias, abogada. Pregunto al tribunal si tiene alguna aclaración que mencionar. Señorita abogada de la defensa técnica, ¿me podría por favor aclarar por qué no se debería considerar restrictiva o regresiva la imposición de nuevos requisitos a las legítimas activas? Claro que sí, señora jueza. La razón radica en que la restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad, pues el concepto de progresividad no es excluyente de la posibilidad de añadir ciertas restricciones a un derecho. En el caso de las pensiones de Montepío de las accionantes, no se lo realizó a libre albedrío, sino se lo hizo en base a un informe que emitió la Junta de Calificación de Prestaciones. Esto en forma principal apoyada en la norma vigente. No puede considerarse restrictiva ni regresiva del derecho que en un momento sí fue reconocido a favor de las accionantes, sino que se trata del cumplimiento estricto del sistema jurídico normativo en Ecuador, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución de la República. Muchas gracias. Gracias, abogada. Señor secretario, por favor, menciónenos la persona que va a intervenir y en la calidad que comparece. Señora jueza, comparece ante usted María Alexandra Pillaga en representación de la Procuraduría General del Estado. Señora María Alexandra Pillaga, por favor, tiene la palabra en nombre de la Procuraduría General del Estado. Gracias, señora jueza. Muy buenos días, señores de la Corte Constitucional del Ecuador, señoras y señores presentes en esta audiencia. Les saluda María Alexandra Pillaga Sarmiento, abogada en representación de la Procuraduría General del Estado. En el presente caso, claramente, las abogadas de la parte accionante han expresado que por la garantía jurisdiccional han demandado el artículo 72 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, siendo su pretensión clara, mas no siendo el objeto de controversia. Es decir, que aquí más bien se estudiaría si esta situación, la situación jurídica de las accionantes, es adecuada o aplicable a la norma. Recordemos, señores jueces, que la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, publicada el 6 de noviembre de 1961, expresa ya las causales de retiro de las pensiones de Montepío, como también la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Es decir, que antes de la Ley Social de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ya existía esta norma que regulaba o limitaba los derechos del Montepío. En este caso, la parte accionante pretende que esta pensión sea vitalicia, cosa que no es así. Recordemos que la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas es muy distinta a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Señores jueces, no podemos caer en afectaciones que por intereses personales de la parte accionante pueden afectar al derecho o a cuestiones de fondo y sobre todo que pueden afectar a la seguridad jurídica del país. Si nos remitimos al artículo 32 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aquí también establece las causales de terminación para este derecho. Es decir, que al momento de la demanda, las accionantes se encontraban regidas estrictamente a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Por ello, pido observar los parámetros, o sea, que se estudie y se observe de manera detenida cada una de estas causales y se las estudie de manera individual a cada una de ellas. Por ello, vale decir
que las normas positivas se han aplicado tal cual dicen en nuestro país. No se considera la norma ni restrictiva ni regresiva, ya que se ha cumplido tal cual la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, tal como lo estipula el artículo 82 de la Constitución de la República. De tal manera que al aplicarse estas normas no se vulnera ningún derecho. Finalmente, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, de acuerdo a la seguridad social militar en concordancia con la Constitución, la pretensión de los accionantes es improcedente e ilegal, es decir, que no existe ningún tipo de vulneración, ya que se ha cumplido todas las normas por parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Hasta aquí mi intervención, señores jueces. Gracias, abogada. María Alexandra Pillada, pregunto al tribunal, ¿existe alguna pregunta o aclaración que deseen realizar? Yo, señora jueza. Señorita abogada, en su calidad de procuradora judicial, ¿nos podría mencionar, se estaría garantizando la seguridad jurídica de las legítimas activas, en este caso al interponer nuevos requisitos para que accedan a la pensión de Montepío? Sí, señora jueza. Recordemos que el derecho de la seguridad jurídica se basa en la Constitución y en las leyes previstas. Es decir, que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Al contrario, este no ha vulnerado ningún derecho, sino que ha velado por el derecho de la seguridad jurídica del país. Gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a cada una de las partes, parte accionante y parte accionada. Este es el momento procesal oportuno para que anuncien y puedan producir sus pruebas. Bien, damos paso a la parte accionante para que pueda anunciar y también leer en la parte pertinente lo necesario. Muchas gracias, honorables magistrados. Esta defensa considera pertinente hacer uso de las pruebas documentales, específicamente los escritos presentados los días 7, 20 y 28 del año 2015 ante la autoridad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Para la producción de dichas pruebas le solicito a mi coagente para que pueda practicarlas. Muchas gracias, estimado tribunal. Gracias, coagente Sarmiento. Es el momento procesal oportuno para poder así ventilar en la presente audiencia las pruebas documentales con las cuales contamos como procuradoras judiciales. Es por ello, del caso el cual se está ventilando se desprenden varias pruebas. La primera sería los oficios emitidos por parte de las accionantes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el cual se presenta evidenciando la clara vulneración que ellas sufren. Cabe recalcar que de fojas 22 a 28 se puede evidenciar claramente que dichos oficios no han tenido respuesta alguna. Asimismo, las pruebas documentales que se anexaron de fojas 12 a 18 podemos evidenciar los documentos respectivos que avalan desde las fechas que han sido beneficiadas las hoy accionantes de las pensiones vitalicias de Montepío. Asimismo, yo le pido, distinguido tribunal, que siendo el momento procesal oportuno se corra traslado a la contraparte para que se sepa la información la cual estoy ventilando ante ustedes el día de hoy. Con dicha información dada, quiero recalcar que las accionantes no han alterado su estado civil de solteras y los documentos que lo avalan el día de hoy pueden ser claros y precisos en cuanto a tomar su decisión, distinguido tribunal. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, abogado Ortega. Señor secretario, por favor, para que nos corra traslado a la parte accionante. De la parte accionante a la accionante. Parte accionante, ¿tienen algo que alegar sobre las pruebas presentadas? No, señora jueza, no tenemos nada que alegar. No, señora jueza. Gracias. Una vez realizada
la anunciación y también la reproducción de las pruebas pertinentes, damos paso para que puedan anunciar y reproducir sus pruebas. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Con la finalidad de probar nuestra pretensión y una vez expuesto los argumentos, la prueba que presentaremos es de naturaleza documental. Conforme consta es el informe de la Junta de Calificación de Prestaciones que fue publicada en el Registro Oficial 995, que pido que por medio de Secretaría se corra traslado a la parte accionante. Por favor, señor secretario. Gracias, muy amable, señor secretario. Parte accionante, ¿tienen algo que mencionar sobre estas pruebas? Nada que alegar, señora jueza. Bien, una vez respetando el principio de contradicción y haber mostrado todas las pruebas pertinentes, damos paso a cada uno, que se mencione a cada una de las partes para que realicen su alegato final. Parte accionante, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Señores juezas, parte del tribunal de esta corte, presentes todos. Es importante, antes que nada, para realizar este alegato final, hacer una breve distinción de las dos normativas hoy materia de controversia y, sobre todo, dada su importancia para el presente caso. En cuanto a la primera ley, esta era clara. De hecho, contenía una obligación expresa de hacer por parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la cual nos mencionaba la obligación de otorgarle una pensión mensual a las pensionarias beneficiarias siempre y cuando éstas cumpliesen con las condiciones ya mencionadas. Pues bien, señoras juezas, mediante la segunda ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, emitida en el año 1992, se acoplan cláusulas restrictivas, tales como la edad, la relación laboral, entre otras, siendo estas últimas piezas claves para el presente proceso. Señora jueza, a la fecha de promulgación de esta última ley del año 1992, la cual se encuentra vigente hasta la fecha, las pensionarias se encontraban gozando de dicha pensión. Como se pudo mencionar, fue el propio Consejo de las Fuerzas Armadas el cual claramente en el año de 1994 expresó que quienes hubiesen cumplido la edad de 25 años o más a la fecha de la promulgación de esta segunda ley mantendrían como vitalicia su derecho a la pensión. Es por tanto, señores jueces, dentro de la presente audiencia hemos podido escuchar que se habla de un supuesto principio de progresividad y que se menciona que se pueden aplicar restricciones a las normas. Es por tanto que esta defensa se pregunta qué tipo de seguridad jurídica está brindando el Estado ecuatoriano a sus ciudadanos cuando pretende cambiar las condiciones a través de las cuales han adquirido algún derecho. Se ha podido escuchar también en el presente juicio que la presente causa se basa en intereses personales. Pues sí, señores jueces, intereses personales de las y los ecuatorianos. ¿Cómo se pretende extinguir un derecho cuando es la propia institución quien lo ratifica y quien a través de las condiciones impuestas ratifica que éste les pertenece a las pensionistas? Por solo mencionar dos representantes de las ecuatorianas afectadas a través de esta suspensión de derechos. Mora Narváez Margot del Carmen adquiere su derecho mediante acuerdo número 492 el 3 de marzo de 1989, conforme establecido a fojas 561 del expediente constitucional emitido por el subsecretario de Defensa Nacional. La señorita Margot nació el 23 de julio de 1940, por tanto, contaba con 18 a 25 años
el 23 de julio de 1958. Es decir, que también que esta cumple con las condiciones establecidas inclusive en la aclaración que hace el propio Consejo de Seguridad, pues tenía más de 25 años al momento de expedirse la segunda ley. María Teresita del Carmen Toledo Rieder adquiere su derecho mediante decreto 2305 el 30 de septiembre de 1965, conforme obra en expedientes en fojas 2277. Nacida el 24 de febrero de 1949, también tenía más de 25 años al momento de expedirse la segunda ley. Es por tanto, señores jueces, en base a qué argumento jurídico se pretende fundamentar la suspensión de este derecho. La irretroactividad y la legalidad son tan solo dos de los principios vulnerados por el Estado ecuatoriano y no llegan ni siquiera a los talones del derecho a la igualdad, que también está siendo socavado por las acciones de las Fuerzas Armadas. ¿En dónde quedó la seguridad jurídica, señores jueces? Es por tanto que abocamos a sus autoridades para que mediante la fuerza de la ley se les restituya el derecho que por ley les pertenece. Muchas gracias, señores jueces. Gracias a la parte accionante. Damos paso entonces a la parte accionada para que realice su alegato final. Gracias, señora jueza. Hemos escuchado retórica, mas no se ha argumentado de manera sustantiva, por lo tanto me corresponde aclarar y desmentir lo alegado por la parte accionante. Bien, respecto a la acción planteada, nos sostenemos y nos mantenemos que es improcedente, debido a que, mediante la mencionada ley de pensiones, se otorgó la potestad a la Junta de Calificaciones y Prestaciones Militares a que emita acuerdos, es decir, actos administrativos. Se lo hizo todo dentro de derecho y referente al sistema positivo ratificado en nuestro país. Con el fin de mantener la seguridad jurídica, seguridad social militar, referente a los afiliados, dependientes y derechohabientes. En cuanto a la restricción mencionada, no es sinónimo de regresión, más bien es progresión, porque ya se encontraba estipulados otros causales. No se puede considerar a un derecho adquirido como permanente y vitalicio. Bien, y finalmente, la regresividad implica un estudio en cuanto a la afectación colectiva de la medida, por lo que no puede considerarse simplemente como restricción o regresión. Al cabo, es necesario preguntarse si es un grupo sectorizado el que reclama o todo un sector social. Por lo tanto, la pretensión de los accionantes es totalmente ilegal e improcedente, por cuanto no existe en absoluto un incumplimiento a ninguna norma. Todo se hizo dentro de derecho. Solicitamos a ustedes, señores jueces, se declare improcedente esta acción y se dicte sentencia a favor de la parte accionada. Gracias. Gracias, parte accionante. Este es el momento procesal oportuno para que realice la intervención la señora representante de la Defensoría del Pueblo sobre el amicus curiae, que ha sido presentado y solicitado ante este tribunal y a la vez aceptado. Señor secretario, por favor, que pase la persona que intervendrá y verifique sus nombres y apellidos. Por favor, señorita Dolly Valle, pasar al estrado. Gracias, señorita Rosli. Por favor, recordarle que usted sustentará todo el informe pertinente que ha realizado conforme a derecho y representando a la institución de la Defensoría del Pueblo. Tiene la palabra. Gracias. Mi nombre es Rosli Caterín Valle Agila y vengo en calidad de delegada de la Defensoría del Pueblo, tal como se encuentra en los antecedentes la copia de la acción del personal. Comparezco ante ustedes, selectísimo tribunal, abogado de la parte demandada, contraparte, presente todos. Dentro de esta acción por incumplimiento asignada con el número 001-18-SAN-CC, haciendo uso de la institución denominada Amicus Curiae, con el propósito que mi criterio jurídico legal se tome en cuenta y se enfoque en garantizar las reglas, principios y derechos constitucionales de los derechos humanos.
que al momento de resolver esta acción por incumplimiento sea considerado. Selecto Tribunal, es importante mencionar que el artículo 72 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, vigente hasta el 9 de marzo de 1959, expresó que el grupo de pensionistas del Estado está constituido por asegurados cotizantes, que alcanzaron el derecho al retiro de pensión, invalidez y montepío. Estos pensionistas mantienen sus derechos adquiridos y hacen a la presente y servicios contemplados en la presente ley. Por cuanto es importante además recalcar que el montepío es un beneficio que se otorga a los familiares que se encuentran asegurados para su subsistencia en ausencia del beneficiario directo. Al respecto, conforme lo desprende la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas y la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, existe el beneficio para los viudas, huérfanos o padres. Por ende, la Defensoría del Pueblo se ratifica que se han vulnerado el principio de irretroactividad, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la seguridad social. Por cuanto las nuevas reformas que ha dado la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas perjudica a los pensionados y a los pensionistas que se beneficiaron hasta alcanzar su derecho antes del 9 de marzo de 1959. Asimismo, menciono que la Corte Constitucional en el periodo de transición, en la sentencia número 0025-10-CN, uno de los principios más fundamentales fueron la aplicación de la ley en su irretroactividad, que esto solo significa que se rige para lo venidero, no para lo antes de su promulgación, siempre y cuando se tome en cuenta la fecha que se promulgó para que se haga vigente esta ley. Asimismo, el artículo 82 de la Constitución habla sobre el derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables por las autoridades competentes. Es importante manifestar que la seguridad jurídica, así como la seguridad social, es un derecho fundamental, ya que se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, miembros que la sociedad tiene como un derecho a la seguridad social. Es importante además recalcar que la seguridad social busca la protección integral de los familiares ante las dificultades de la vida, particularmente cuando debe enfrentarse a riesgos, privación económica, social, enfermedades, accidentes de trabajo, vejez u otros factores. También hago mención al artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que especifica el principio pro homini. Este principio consigue con un rasgo fundamental el derecho a los derechos humanos, esto siempre es a favor del hombre. Concluyendo con esta participación, que el principio de irretroactividad, el derecho a la seguridad social y el derecho a la seguridad jurídica no es un solo derecho simple, sino que se caracteriza por el ser propia e inherente de la condición del ser humano. Tal es así que al realizar un trato de diferencia entre los huérfanos o huérfanos mayores o menores de 25 años o de estado civil, casadas o solteras, se les está perjudicando, debido a que se debería considerar únicamente como el marco de acciones afirmativas, mas no para vulnerar el efectivo ejercicio de los derechos que han sido acreedores desde anterioridad, siempre y cuando este derecho haya adquirido hasta el 9 de marzo de 1959. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señora Rosli. ¿Los jueces que me acompañan tienen alguna pregunta que realizar? No, señora. Ninguna pregunta. Gracias, señora Rosli. Usted puede, por favor, a su asiento. Bien escuchado el amicus curiae. En este momento se pregunta a las partes si harán uso de la réplica. ¿Parte accionante? No, señora jueza. Parte accionada. No, señora jueza, no haremos uso de la réplica. Al no haber réplica, tampoco
habrá dúplica. Entonces corresponde a esta magistratura constitucional efectuar un análisis exhaustivo sobre el caso número 001-18-AN, en el mismo que se pronunciará de forma escrita y quedarán legalmente notificadas las partes para convocar a la audiencia final. Muchas gracias. Estimados estudiantes, agradecemos su atención a la presente actividad práctica. De igual manera, lo invito a que la misma sea una inspiración para que usted pueda motivarse a participar en futuras actividades de carácter práctico. Nuestros estudiantes de modalidad presencial también han hecho todo lo posible por presentar la audiencia y simularla de la mejor manera, de manera que este material pueda ser aplicable y utilizable en el ejercicio de la formación profesional. De esta forma, lo invito a seguir siendo el protagonista de su formación dentro de la carrera de abogacía. Mi nombre es Jimena Torres Sánchez, docente investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas y docente del presente componente Derechos Humanos. Lo invitaré más adelante a seguir participando en futuras actividades. Muchas gracias.